Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Les saluda con mucho afecto y con mucho gusto el maestro Cristian Ramos Cortés para hacer esta breve cápsula respecto a las medidas cautelares, ya que bastantes alumnos, bastantes personas me han pedido mi opinión o con base en la experiencia que tengo como abogado postulante en el sistema de justicia penal, lo inherente a las medidas cautelares en este sistema de justicia penal. Primero que nada vamos a comenzar tomando en cuenta qué es una medida cautelar o cuál es la definición o cómo podríamos poner una definición a lo que es una medida cautelar de manera genérica, tomando en consideración que el Código Nacional de Procedimientos Penales como tal no establece propiamente una definición de lo que es una medida cautelar. Una medida cautelar, desde mi particular punto de vista y haciendo una interpretación a lo que establece la norma, es una resolución emitida por un juez en materia penal mediante la cual va a restringir o va a limitar temporalmente derechos a la persona imputada, es decir, a la persona que se le está investigando respecto a la comisión de un hecho con apariencia de delito. Precisamente quisiera yo establecerlo de este modo. ¿Por qué? Porque la medida cautelar precisamente es una resolución, como ya lo dije, que emite un juez en materia penal con el objeto de que le limite o le restrinja derechos a una persona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sujetarla a un proceso penal. Recordemos que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece propiamente cuál es la finalidad de la medida cautelar. ¿Y cuál es la finalidad de esta medida cautelar? Evitar tres circunstancias. La primera de ellas es evitar un riesgo de fuga. La segunda, evitar la obstaculización de la investigación. Y la tercera de ellas es evitar un peligro para la víctima u ofendido o algún testigo presencial. Recordemos propiamente que las medidas cautelares, tomando en consideración lo que establece propiamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 155, nos establece claramente qué es una medida cautelar y cuántos tipos de medidas cautelares existen. El 155 nos establece que existen 14 medidas cautelares, las cuales, desde mi particular punto de vista en este momento, las vamos a dividir en medidas cautelares de carácter real y las medidas cautelares de carácter personal. Ojo con esto, el artículo 155 establece únicamente un catálogo de medidas cautelares, 14 medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva. Sin embargo, no hace una distinción este código respecto a las medidas cautelares de carácter real y a las medidas cautelares de carácter personal. Esta distinción se las hago yo para entender un poquito sobre qué van las medidas cautelares. Desde mi particular punto de vista, la medida cautelar de carácter real son las medidas cautelares que recaen sobre los bienes del imputado y pretenden garantizar que hará frente a sus responsabilidades económicas respecto al proceso penal que se le está siguiendo. Es decir, las de carácter real van a recaer respecto al patrimonio del imputado, y las medidas cautelares de carácter personal son las que recaen sobre la persona propiamente, en este caso sobre el imputado, y son limitaciones o restricciones de la libertad individual del imputado. Recordemos que todos los gobernados, es decir, todas las personas que estamos sujetas a ser susceptibles de un procedimiento penal, estamos nosotros dotados de ciertos derechos humanos, derechos que protege por el simple hecho de ser seres humanos. Nosotros tenemos esos derechos, y uno de ellos, y uno de los más importantes derechos humanos que tenemos, precisamente es la libertad. Y esa libertad y esos derechos humanos, no todos los derechos son absolutos. Estos derechos pueden restringirnos. ¿Quién los puede restringir? Las autoridades judiciales en este caso. ¿Sale? Bueno, volviendo al tema de cuáles son las finalidades de la medida cautelar, el artículo 153, como ya lo he referido, establece un catálogo de una definición propiamente, perdón, no es catálogo, es una definición
respecto a cuáles son las finalidades de la medida cautelar. El 153 nos dice que la finalidad de la medida cautelar, como ya lo dije, es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar un riesgo de fuga. Esto está contemplado a mayor abundamiento en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La segunda de ellas es evitar la obstaculización del procedimiento. Esto está a mayor abundamiento contemplado en el numeral 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la tercera de las finalidades o de los fines de la medida cautelar que establece el artículo 153 es garantizar la seguridad de la víctima o ofendido, algún testigo o de la comunidad, es decir, evitar un riesgo para la víctima u ofendido. Esto está contemplado a mayor abundamiento en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo procede la imposición de una medida cautelar? Este es un tema un poquito que ya llevamos a la práctica. Si bien es cierto, el Código Nacional nos establece ciertos momentos de cuándo es el momento idóneo para solicitar, en su caso, para debatir respecto a la imposición de una medida cautelar ante el órgano jurisdiccional, el Código propiamente nos establece que después de que el imputado manifieste el plazo constitucional en que se quiere que se resuelva la situación jurídica, esto es conforme a lo que establece el numeral 154 del Código Nacional en su fracción primera, es uno de los momentos en los cuales se puede debatir respecto a la imposición de alguna medida cautelar. Otro de los supuestos que establece propiamente el Código nos establece que una vez que se ha dictado la vinculación a proceso al imputado, es decir, esto está contemplado en el artículo 154 pero en su fracción segunda, es otro de los momentos en los cuales se puede debatir la imposición de una medida cautelar. Y también nos establece que después de que el imputado haya emitido su declaración o manifieste su derecho de no hacerlo, es decir, de acogerse a guardar silencio. ¿Ok? Esto está establecido en el artículo 313 del Código Nacional para mayor abundamiento. Sin embargo, en la práctica, de acuerdo a la directriz que lleva el órgano jurisdiccional, es donde el órgano jurisdiccional, propiamente el juez, llámese de control o en su caso ante el tribunal de enjuiciamiento, que es muy difícil que se debate en tribunal de enjuiciamiento una medida cautelar, la imposición de una medida cautelar, puesto que ya eso se debió de haber superado o debatido en una audiencia inicial. Sin embargo, en la práctica, el que lleva la directriz del asunto, como ustedes lo saben, es el juez, y entonces el juez tiene la facultad para llevar la directriz y dar el uso de la voz a las partes de cuándo es el momento oportuno para solicitar o para debatir respecto a la imposición de una medida cautelar. Recuerden que yo les establecí que el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de medidas cautelares, el cual contiene 14 medidas cautelares. Así también, para mayor abundamiento, en la imposición de la medida cautelar debemos de tomar en cuenta lo que establece propiamente el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el juez, para imponer una o varias medidas cautelares, ¿qué debe de tomar en consideración? Desde mi particular punto de vista, el artículo 156, y haciendo una interpretación conforme a este numeral, nos establece que debe de ser la medida cautelar proporcional. ¿Qué quiere decir? Debe de el juez verificar y hacer un trajecito a la medida de la persona imputada, en este caso ya, para la imposición de una medida cautelar. Y se debe de tomar en cuenta el criterio de mínima intervención, las circunstancias particulares de la persona, es decir, se debe tomar también en cuenta su presunción de inocencia, la idoneidad de la medida cautelar, ¿qué quiere decir? Que sea la más útil para el fin que se pretende. También se debe de tomar en cuenta la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir ello? Que se podrá tomar en cuenta una evaluación de riesgo de la unidad de medidas cautelares que emita, a efecto de que diga si la persona imputada está en condiciones de cumplir con ciertas una o varias medidas cautelares, ¿ok? En Estado de México lo llaman SEMECA, en Ciudad de México se llama USMECA, Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y eso es lo que se debe de tomar en cuenta. También se deben tomar en cuenta las circunstancias particulares de la persona. ¿Qué quiere decir esto?
su edad, su salud, su domicilio, su trabajo, sus ingresos, la cultura que éste tenga. Eso es lo que se debe de tomar en consideración para imponer una medida cautelar. Recuerden, esto está contemplado en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos dice también el numeral 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la imposición de la medida cautelar se debe de tomar en cuenta y deberá de ser resuelta por el juez de control en presencia de las partes. ¿Quiénes son las partes en un proceso penal? Recordemos, una cosa es partes procesales y otra cosa muy diversa es los sujetos procesales. Desde mi particular punto de vista, y lo interpreto de esta manera yo, las partes procesales, Ministerio Público, asesor jurídico, víctima, de un lado. Del otro lado tenemos a la defensa y a la persona imputada o a la persona acusada. ¿Ok? Esas son las partes del proceso penal. ¿Por qué? Porque el juez también funge y es un sujeto procesal dentro de la audiencia. Sin embargo, el juez no puede ser parte del proceso penal porque caeríamos en el absurdo de que él se convirtiera en juez y en parte. Y el juez no es parte en un proceso penal. Él lleva la directriz del proceso penal, pero es un sujeto procesal. Es decir, los sujetos procesales, a diferencia de las partes procesales, es todas las personas que intervienen o que están presentes en una audiencia. El sujeto procesal también podría ser el auxiliar de sala, por ejemplo. En Estado, en Ciudad de México, siempre hay un auxiliar de sala. También es un sujeto procesal. También la policía procesal, es decir, las personas que están resguardando a la persona imputada, acusada, también son sujetos procesales porque fungen dentro de una audiencia. Entonces aquí hay que hacer la distinción entre quiénes son partes en un proceso penal y quiénes son sujetos procesales dentro de una audiencia pública. ¿Ok? También nos establece el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales que el juez debe imponer las medidas cautelares que considere menos lesivas para la persona imputada, si ésta cumple con los fines de la medida. ¿Cuáles son los fines? Las finalidades de la medida cautelar, ojo, son riesgo de fuga, obstaculización de la investigación y peligro para la víctima. Nunca ni en ningún momento va a ser para garantizar, como absurdamente se hace en la práctica, para garantizar una reparación del daño. ¿Por qué? Porque la finalidad de la medida cautelar no es un adelantamiento de pena, ni mucho menos garantiza la reparación del daño. ¿Sí me explico? No puede ser susceptible que le impongan a la persona una medida cautelar tomando en consideración la reparación del daño, porque eso considero yo que atenta contra la presunción de inocencia. Porque si hacemos una interpretación conforme a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, que establece que el principio pro persona, que se debe de proteger, salvaguardar de una forma más amplia los derechos de la persona e imponerle, una medida cautelar de garantía económica, que es una de las medidas cautelares que establece el numeral 155, con base en que se garantice una reparación del daño, esto considero es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque recordemos que el artículo 211 del Código Nacional nos establece cuáles son las etapas del proceso penal y nos establece 3 etapas. La primera de ellas es la etapa de investigación, que a su vez tiene 2 fases, investigación inicial e investigación complementaria. La segunda de ellas es la etapa intermedia, que a su vez tiene 2 fases también, la fase escrita y la fase oral, y la etapa de juicio oral, que también a su vez tiene 2 fases, que es el desahogo probatorio, en donde se hacen alegatos de apertura, se empieza con el desahogo de medios de prueba del Ministerio Público, posteriormente con los del asesor jurídico, finalmente con los medios de prueba que haya ofertado la defensa o el imputado, y concluye con los alegatos de clausura, una prueba superveniente, demás, y posteriormente pasamos a otra fase, que es la fase, si trae aparejado un fallo condenatorio, vamos a pasar a la fase que es la fase de individualización de la pena y reparación del daño. ¿Ok? Entonces, tomando como base esto que nos establece el numeral 211, podemos establecer claramente que en la audiencia inicial, en donde se impone una medida cautelar, estamos en etapa de investigación complementaria, quizás porque ya le formularon una imputación. Recuerden que la investigación complementaria empieza a correr a partir de que le es formulada la imputación a la persona hasta que se cierra la investigación complementaria propiamente. Entonces, tomando como base esta circunstancia,
nos encontramos en la fase de investigación complementaria. ¿Qué quiere decir? Que mi representado goza con el principio de presunción de inocencia, y obligarlo o imponerle una medida cautelar para garantizar una reparación del daño es tanto como estar prejuzgando o diciéndole o imponiéndole una obligación mediante la cual todavía no se ha resuelto que él sea el culpable. Únicamente se está estableciendo que se va a abrir una fase de investigación complementaria precisamente para que se siga investigando, que se sigan allegando a la carpeta de investigación actos de investigación tendientes a probar o a esclarecer el hecho. Sin embargo, la medida cautelar de garantía económica no debe de tomarse como base para una reparación del daño. Para eso hay otro tipo de medidas que se pueden tomar, providencias precautorias o medidas precautorias, o también están las medidas de protección que traen aparejada a la medida cautelar. Sin embargo, ese es tema que no nos ocupa el día de hoy. ¿Qué debe de contener la resolución en donde se impone una medida cautelar? Esto nos lo establece el numeral 159 del Código Nacional, y nos establece que la imposición de la medida cautelar debe de contener la justificación que motivó la imposición de esta medida cautelar. Debe de contener también los lineamientos para la aplicación de la medida cautelar, es decir, cómo se va a llevar a cabo o qué medida cautelar o cómo se le va a dar cumplimiento a esa medida cautelar. Otra de los requisitos que debe tener la resolución de la medida cautelar es la vigencia de la medida cautelar. Recordemos que también el Código Nacional, así como también la Constitución, nos establecen que la medida cautelar no puede durar más de 2 años, la prisión preventiva en este caso, ¿sí me explico? Y se puede solicitar su revisión, aunque existen excepciones. ¿La medida cautelar puede ser revisable? La respuesta es sí. Esa es una pregunta que me han hecho muchas personas y me establecen o me preguntan si la medida cautelar puede ser susceptible de revisión. Es decir, si ya te impusieron en la audiencia inicial una medida cautelar, no quiere decir que esa medida cautelar se vaya a quedar durante todo el proceso penal. Tú, de acuerdo a lo que establece el artículo 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece claramente que la medida cautelar puede ser revisable y puede solicitar mediante escrito dirigido al órgano jurisdiccional donde está siguiendo el proceso a la persona imputada su revisión, y con fundamento en lo que establece el numeral 162, dentro de las 48 horas siguientes a presentada la solicitud de la medida cautelar, de la revisión de la medida cautelar, te tiene que generar una audiencia en donde se va a citar a las partes y en donde las partes van a debatir respecto a que si han variado de forma objetiva las condiciones mediante las cuales se impuso la medida cautelar, para que objetivamente el juez la pueda modificar, cancelar o revocar o poner alguna otra medida cautelar menos lesiva a la persona imputada. ¿Ok? Sí puede ser revisable, sí, la medida cautelar puede ser revisable. Se podrá también, el artículo 163 les hablaba que nos habla que en esa revisión, en esa audiencia de revisión de la medida cautelar, se pueden ofrecer datos o medios de prueba. Recordemos que es un dato de prueba, es la referencia respecto de un acto o un registro de investigación que obra en la carpeta, y cuando tú haces esa referencia al juez de control se convierte en dato de prueba. El medio de prueba pues es una prueba propiamente que se está ofertando que aún no ha sido desahogada en la audiencia. ¿Ok? En este caso, un dato de prueba puede ser la lectura de algún documento conforme a lo que establece propiamente las reglas para incorporar un dato de prueba. No propiamente dar lectura, sino emitirle o darle información respecto al contenido de ese documento al juez de control para que se convierta en dato de prueba. Esto propiamente y a mayor abundamiento pueden revisarlo en el artículo 261, si mal no recuerdo, del Código Nacional, donde nos habla que es un dato de prueba, un medio de prueba y que es una prueba. ¿Ok? También el artículo 171 nos establece respecto a esa circunstancia de que se puede modificar o revocar, según sea el caso, la medida cautelar. ¿Ok? Va de la mano el artículo 163 y el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí vamos a entrar en un tema de cuándo es susceptible la aplicación de la prisión preventiva. Recordemos que la medida cautelar de prisión preventiva
es la número 14, contemplada en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos habla de la prisión preventiva. Sin embargo, ya el artículo 167 y el 19 constitucional en su párrafo segundo nos establecen claramente la distinción entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Vamos a hablar rápidamente de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa así está establecida. ¿Y por qué la llamamos oficiosa? Para mayor abundamiento, chequen lo que establece el artículo 19 de la Constitución y el 167. Y nos habla de una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que el órgano jurisdiccional va a imponer esa medida cautelar de prisión preventiva de forma oficiosa, es decir, con independencia de lo que las partes le aleguen. Yo, juez, órgano jurisdiccional, tengo la facultad como para imponerte la prisión preventiva oficiosa si el delito por el cual se te vinculó a proceso o te están imputando es uno de los delitos que contempla el catálogo de delitos que trae aparejado el artículo 19 de la Constitución y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Okay? El juez, por simple analogía, sin tomar en cuenta, o quizás lo toma en cuenta bajo el principio de contradicción, lo que argumenten las partes para no violentar la inmediación y la contradicción, que son dos de los principios que rigen nuestro sistema de justicia penal. Sin embargo, el juez oficiosamente, si el delito que se le imputa o que por el cual se le vinculó a proceso a la persona imputada entra dentro del catálogo de delitos que contempla el 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, él oficiosamente, si está ahí ese delito, la va a imponer de oficio, ¿ok? Le aleguen lo que le aleguen las partes. Sin embargo, también hay una revisión para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Pero eso ya es un tema que más adelante se irá comentando, ¿ok? Y la prisión preventiva justificada es precisamente como su propio nombre lo indica. La prisión preventiva justificada es la medida cautelar establecida en el 155, fracción 14, mediante la cual el Ministerio Público tiene que justificar por qué motivo quiere que le impongan a la persona imputada o vinculada a proceso la medida cautelar de prisión preventiva. Recuerden que yo les hice referencia hace un momento en que la prisión preventiva es la última ratio. ¿Qué quiere decir? La última medida cautelar que se debe de imponer al juez, que se debe de imponer a la persona imputada por el juez. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque se supone que la medida cautelar no es un adelantamiento de pena, no es un castigo, únicamente es para garantizar un riesgo de fuga, una obstaculización de la investigación o un peligro para la víctima. No así para un adelantamiento de pena o que se entienda que es para garantizar una reparación del daño. No, debe de cumplir con fines de la medida y debe de ser proporcional a la persona. Y la propia ley dice que debes de tomar en cuenta el criterio de mínima intervención. ¿Qué quiere decir? El principio de presunción de inocencia que le asiste a la persona imputada. Ello es así, tomando en cuenta que le debes de imponer tú como juzgador, o el juzgador debe imponerle una medida cautelar menos lesiva a su persona, es decir, diversa a la prisión preventiva. Si no hay de otra y si se justificó la finalidad o la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se le va a imponer. Pero si no, el juzgador debe de velar porque se imponga una medida cautelar menos lesiva. ¿Ok? También tenemos que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece excepciones de la prisión preventiva. ¿Qué dice? Aunque sea de oficio la prisión preventiva, ya les hablé entre oficiosa y justificada, hay excepciones a esa regla. ¿Qué quiere decir? El artículo 166 nos habla que la prisión preventiva, aunque sea de oficio, puede ser sustituida o modificada cuando la persona sea mayor de 70 años de edad y justifiques esa circunstancia y por qué motivo quieres que se te modifique o que se te revoque esa medida cautelar, o cuando la persona esté afectada por una enfermedad grave o una enfermedad terminal. ¿Qué se va a hacer en este caso? En este caso el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva oficiosa que en su momento se ordenó se lleve a cabo en el domicilio de la persona del imputado o en un centro médico o en un centro geriátrico por la edad de la persona, bajo las medidas cautelares que procedan en su momento. Es decir, por eso yo les decía que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, aunque sea de oficio, puede ser revisable, porque también el artículo 166 nos habla de las excepciones de la prisión preventiva. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la persona
incumple con una medida cautelar? Es un tema que también me han preguntado mucho y lo quiero hacer. Si tú incumples con la imposición de una medida cautelar, y esto está establecido en el artículo 174 del Código Nacional, la unidad especializada que es la encargada de revisar que tú cumplas con esa medida cautelar, informará a las partes del incumplimiento y en su caso el Ministerio Público, que es la persona facultada, va a poder solicitar la revisión de la medida cautelar y verificar por qué motivo la persona incumplió o por qué el imputado está incumpliendo con dicha medida y si hay una justificación por la cual incumplió. Incluso se podrá cambiar esta medida por la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Si tú incumples, ya no vas a sujetarte a tu proceso por fuera, sino ya vas a estar privado de tu libertad. Entonces es bien importante, no quiere decir que porque te den la medida cautelar ya quiere decir que tienes todo ganado. Debes de cumplir con esa medida cautelar. ¿Cuándo es la duración de la medida cautelar? La medida cautelar dura durante todo el tiempo que dure tu proceso, hasta 2 años, que también, les reitero, hay excepciones a esos 2 años y cierto tipo de delitos. También nos establecen, y podemos establecer más bien, nos establece el Código Nacional, y otra de las preguntas que me han hecho, ¿qué procede en contra de la medida cautelar? ¿Qué procede en contra de que te nieguen o te modifiquen o te den una medida cautelar que te esté perjudicando como víctima, que te esté perjudicando como persona imputada? ¿Qué procede? Pues esto está contemplado en el artículo 160 y 467, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla precisamente del recurso de apelación. ¿Qué procede en contra de la imposición de la medida cautelar? El recurso de apelación, ¿ok? Recurso de apelación. ¿Y quién conoce de ese recurso de apelación? Conocen los magistrados integrados de la sala penal o del conocido como tribunal de alzada. Son quienes van a conocer respecto a ese recurso de apelación que interponga cualquiera de las partes respecto a la imposición de una medida cautelar. Aquí también traemos otra pregunta, que quizás sean preguntas para muchos muy sencillas, muy fáciles de contestar. Sin embargo, también nos escuchan y nos ven muchas personas que están estudiando apenas. Entonces, ¿quién puede solicitar la imposición de una medida cautelar? Pues el Ministerio Público puede solicitar esa imposición de la medida cautelar. También el asesor jurídico y la víctima y el ofendido pueden solicitar esa imposición de la medida cautelar. Y también el defensor está facultado para solicitar la imposición de una medida cautelar diferente a la que solicita el Ministerio Público, la menos lesiva para su representado. Pues bueno, compañeros, esta es una breve plática, una breve charla que tuvimos. Espero que les sirva, espero que se alleguen también ustedes de todos los numerales, todos los artículos a que su servidor les ha hecho referencia, para que en un momento dado, en una audiencia, llámese en una audiencia inicial, una audiencia intermedia, quizás en un juicio o quizás en la solicitud de una revisión de la medida cautelar, ustedes tengan los conocimientos vastos y suficientes para debatir una medida cautelar. Considero que el tema de medidas cautelares tiene muchas variantes, tiene muchas generalidades, es extenso este tema. Sin embargo, traté de hacerles una breve reseña respecto a lo que es una medida cautelar. Recordemos, la medida cautelar no es otra cosa más que una resolución que emite el órgano jurisdiccional, es decir, un juez en materia penal, donde restringe o limita derechos temporales a la persona que está siendo imputada, que está siendo investigada. Le va a restringir derechos. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos derechos humanos, pero esos derechos no son absolutos, se pueden restringir por parte de las autoridades. Les repito mi nombre, soy el maestro Cristian Ramos Cortés, soy su amigo y servidor, abogado postulante, especializado en materia penal, especializado también en el sistema de justicia penal para adolescentes también. Recordemos que también el tema de las medidas cautelares en el sistema de justicia penal para adolescentes es totalmente diverso. Ello lo tendremos que ver en otra plática, en otra charla, si ustedes gustan. Y esto está contemplado también en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y también ahí trae su propio catálogo, el artículo 119, si mal no recuerdo, es el catálogo de medidas cautelares en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y también nos establece otro lineamiento, si es muy diferente a las medidas cautelares para adultos que las medidas cautelares en el sistema de adolescentes. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y hasta la próxima.